Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. Dios desea hacerse de un pueblo que le sirva, le honre y sea uno con Él. Esa unidad es solamente posible a través de Cristo Jesús. Las Escrituras nos dicen que Dios nos ha dado vida eterna y la vida eterna está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y vemos aún que desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, Dios, en cumplimiento a su propósito eterno de reunir todas las cosas en el Hijo, ha venido preparando esa línea genealógica a través de la cual se cumpliría la promesa de la venida del Mesías, de Cristo Jesús, ese verbo de Dios hecho carne. Y Dios desde un mismo principio le hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, diciéndoles en resumen que de su simiente harán una gran nación, la simiente santa, la simiente que aún desde antes de la fundación del mundo Dios ha estado presente. En el jardín de Edén estaba en el árbol de la vida. Y aún vemos aquí en Génesis capítulo 49 como Jacob, ya mayor de edad, y en manera profética él reúne a sus hijos, a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. En el versículo 8 particularmente nos llama la atención la profecía que Jacob le dio a su hijo Judá. En el versículo 8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Cristo Jesús, ese verbo que se hizo carne, en un momento de la historia de la humanidad, Él tomó forma humana. Y las Escrituras nos dicen que Jesús es descendiente de Judá, es del linaje de David, el rey David, de la tribu de Judá. Así que hay una connotación muy particular, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Judá, a la tribu de Judá, a los descendientes de Judá, a los descendientes de David, porque esa es la línea genealógica de Jesús, el Salvador, el Mesías, el verbo hecho carne. Primeramente, Judá significa alabanza. Y vemos que en el versículo 8, Jacob le profetiza a su hijo Judá: te alabarán tus hermanos. Y es curioso porque el hijo mayor de Judá se llama Sela. Y Sela, vemos en el libro de los Salmos que Sela es una pausa reverente. Se utiliza como una pausa reverente ante la grandeza y ante la reverencia a nuestro Dios. De manera que Judá significa alabanza. Después dice: los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. El león de la tribu de Judá, Cristo Jesús. En realidad esa profecía, aunque Jacob se la está dando literalmente a Judá, a su hijo, es una profecía a la simiente santa en la persona de Cristo Jesús, estableciendo, declarando
declarando el reinado perpetuo de Cristo Jesús, el Mesías. Dice: de las presas subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. La palabra nos dice en los salmos: Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió de poder, afirmó también el mundo y no se conmoverá. Firme es tu trono, tú eres eternamente. Salmo 66 nos dice que por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Estamos hablando aquí de que todos los reyes de la tierra alabarán al Rey de Reyes, Señor de señores, Cristo Jesús. Todos los reinos de este mundo se inclinarán a su Señor y a su ungido, a Cristo. A eso que está hablando, de Cristo profetizado. Y luego nos dice en la segunda parte del versículo 10: y a Él se congregarán los pueblos. Jesús dijo: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Todos los pueblos se congregarán a Él. Las escrituras nos dicen también que toda rodilla se doblará y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito el Señor. Pero vemos en el versículo 11, dice: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. ¿Quién fue aquel que fue montado en una mula entrando por Jerusalén y donde todo el pueblo de Israel decía: Hosana, Hosana, bendito el que viene el nombre del Señor? Ese fue Cristo Jesús. Está hablando acerca del asna en el cual Jesús vendría entrando por Jerusalén. Dice: lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. En el vino y en la sangre. El vino tiene que ver con la sangre, y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es aquella que nos redime de todo peso de culpa, de todo cargo que va sobre nosotros por causa del pecado con que fuimos concebidos. No se trata solamente del pecado que hemos hecho, se trata del pecado con que fuimos concebidos. Está en nosotros la naturaleza pecaminosa. Fuimos traídos al mundo con ella, y de eso nos tenemos que arrepentir. Nos tenemos que arrepentir de ser pecadores, y con la sangre de Cristo Jesús, ese cargo, esa sentencia de muerte espiritual que había sobre nosotros, nos fue quitada, nos ha sido quitada. El oprobio, todo el peso del pecado nos ha sido quitado por causa de la sangre. Porque Jesús, siendo Dios, tomó forma humana, y Él fue el único que pudo cumplir con toda la ley. Él fue el único que pudo entregarse, porque Él nunca pecó. Siendo Dios, tomando forma humana, fue tentado. Él padeció, sin embargo nunca pecó. Sin pecar, Él pudo tomar el lugar tuyo y mío, tomar todo el peso del pecado de la humanidad y clavarlo en la cruz y derramar su sangre preciosa en perdón de los pecados. Bendito el Señor. Jacob está profetizando a su hijo Judá sobre todo eso. Dice: lavó en el vino. Dice: sus ojos rojos del vino. El vino también es tipo del gozo. El mosto, el vino, trae gozo. Gracias al Señor por su salvación, por la redención de nuestros pecados, que ahora el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y ahora nosotros podemos disfrutar el gozo de la salvación en alegría y júbilo, y disfrutar de una comunión íntima con el Señor en la persona de Cristo Jesús. Finalmente vemos en la segunda parte del versículo 12, sus dientes blancos de la leche. Y eso nos habla de la pureza de la palabra. Leche. La palabra nos dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada.
Eso es la palabra de Dios. La palabra es viva, es eficaz y la palabra es pura. Trae vida a nosotros, trae alimento a nuestro ser, nos nutre y es lo que nos sostiene día a día. Y sus dientes blancos, su boca proclamaba la palabra pura, porque Jesús es el verbo de vida que proclamó su palabra para vida eterna, el verbo de vida que vino a sacar de nuestras tinieblas e irrumpir su luz admirable en nuestras vidas. ¿A qué el Señor nos está llamando? El Señor nos está llamando a Él. El Señor desea traernos a Él. El Señor desea, Dios desea que seamos en Cristo Jesús, que a través de Cristo Jesús nosotros podamos disfrutar de una comunión íntima, porque Jesús es el único camino al Padre. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.